Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches. En este programa, Cable a Tierra, vamos a conversar con Nadia Cruz, ex defensora del pueblo, ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, pero vamos a poner énfasis en lo acontecido en el año 2019. Nadia nos va a contar cómo fue ese infierno de trabajar en la Defensoría del Pueblo con el asedio de militares, de policías, de políticos que estaban persiguiendo a la gente del MAS y PSP en todo el territorio nacional, con grupos irregulares paraestatales, paramilitares que también ayudaban a militares y policías en las tareas de represión. Vino un grupo que se llama Grupo Internacional de Expertos Independientes a Bolivia, que trabajó en coordinación con la Defensoría y del que salió un documento en el que queda claro que hubo masacres, que hubo persecución y que en términos generales hubo violación de los derechos humanos, y por lo tanto la señora Yanine Áñez tiene responsabilidades de violaciones contra la Constitución y las leyes y de violaciones sobre todo a los derechos humanos, a los derechos colectivos y a los derechos ciudadanos. Conversamos esta noche con Nadia Cruz, ex defensora del pueblo. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí doy la bienvenida a Nadia Cruz, ex defensora del pueblo, ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, activista en los derechos humanos muchísimos años, en la Defensoría antes de ser defensora, o sea que una conocedora profunda de una problemática siempre crispante, tensionante para el país. Bienvenida, Nadia. Primera pregunta y a boca de jarro. Ser candidato presidencial, las veces que a uno le parezca, ¿es un derecho humano? Porque hablamos de derechos humanos y el derecho humano fue el activador de una crisis política que nos ha traído hasta estos días, porque continúa esa misma crisis, no se ha resuelto. Hola Julio, un placer estar en tu programa. No me parece una pregunta, fuerte. Lo que me parece es que ha habido demasiada discusión errada, bastante politización sobre un tema que la Constitución y una constituyente ya lo había discutido, la población ya había ido a dar su voto sobre la forma en cómo esto debía darse en procedimiento en el curso de nuestro país. Y la Constitución es clara. Hay la posibilidad de una reelección continua y también las reelecciones discontinuas. En este caso, el gobierno de Evo Morales cometió el error al infringir la Constitución con el referéndum que daba una nueva interpretación de la Constitución. En ese momento el Tribunal Constitucional cometió un error, más allá de que se aduzca un derecho humano, el principio de convencionalidad. Actualmente el actual Tribunal Constitucional comete el mismo error de volver a manosear la Constitución Política del Estado. Parte de ese tribunal son los autoprorrogados que continúan. Los que tomaron la decisión del 2017. No sé si son los mismos. Creo que algunos no. Algunos sí. Algunos sí. Pero más allá es la institucionalidad. Porque si tú te das cuenta, sea órgano judicial, sea Tribunal Constitucional y otras instituciones que voy a limitarme a decir cuáles, de acuerdo a quien viene en el poder o de acuerdo a quien está en el poder, es por donde van a ir las aguas, ¿no es cierto? Entonces, para mí lo que hizo el 2017 el Tribunal Constitucional fue un abuso del principio de convencionalidad para tratar de dar una interpretación que modificaba la Constitución Política del Estado. Lo que hizo el Tribunal Constitucional la gestión pasada al volver a hacer una modificación de la Constitución Política del Estado es otro abuso. Entonces, ambos tribunales, por temas de poder y por temas de intereses de quienes se quieren sentar en la silla presidencial, han obrado en contra de la propia Constitución Política del Estado. Esto significa que el protagonismo del Tribunal Constitucional no ha sido precisamente positivo y ha alterado incluso el equilibrio en las relaciones de los distintos órganos del Estado. Se ha ido contra el voto popular, si tú lo tomas en cuenta, porque llegar a la redacción de la
posibilidad de una elección continua y las elecciones discontinuas han sido discutidas por una asamblea constituyente que ha sido elegida por voto popular. Esa constitución, con ese artículo tal cual estaba redactado, se ha ido hacia voto popular, hacia el referéndum, y también ha tenido un aval por parte de la población, y no vamos a decir del 51%, ha sido una constitución mayoritariamente apoyada por la población. Ahora, que los destinos políticos a posteriori hayan generado este desorden o esta desinstitucionalización, donde el tribunal hace lo que no debería hacer, porque él debería ser un velador de la constitución política del Estado, una institución que vele por su correcta interpretación, pues lo que ha hecho es todo lo contrario. Y una de las razones por las que hemos tenido la crisis, el 2019, el 2020 y la que hemos estado pasando los últimos años, está atribuida a esa institución con los personajes que ya han podido pasar a lo largo del tiempo. ¿Cuál es tu criterio para resolver este asunto? Porque hay interpretaciones y hay manejo y manoseo. El artículo 168 no se refiere explícitamente a elección discontinua y ese era el argumento de Evo Morales para decir que su candidatura era legal y legítima. Pero se han hecho otras interpretaciones, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice otra cosa y ahí hay colisión. El candidato Rodrigo Paz dice que si él llega a ser presidente, tiene pensado plantear la decisión de echar abajo el tema de las repostulaciones o las reelecciones para que haya un solo mandato, como lo hay en México, digamos. Los sexenios mexicanos son muy saludables en la medida en que el presidente llega y sabe que se va en 6 años. Aquí el presidente llega y sabe que se va en 5 años, pero ya está pensando en cómo hacer para quedarse otros 5. Y eso es muy complicado para la marcha, el desarrollo y la consistencia de la gestión política y gubernamental. Y más cuando el gobierno o el partido que esté en gobierno tiene apoyo popular. O sea, eso lo complejiza muchísimo más. Pero nuevamente, puede decirlo Rodrigo Paz, puede decirlo Tuto Quiroga, puede venir el Papa y dar un comunicado y decir que eso debería ser así, y no pasa nada. La Constitución Política del Estado, tal cual está ahora, no es implícito, no hay necesidad de interpretación. No, dice textualmente la posibilidad de una elección continua, o 2, si no me equivoco, y la posibilidad de las discontinuas. Eso está escrito en la Constitución. Que se lo haya manoseado en 2017 y que se lo haya vuelto a manosear el 2024, eso no justifica una interpretación o no justifica la labor que ha tenido, en este caso, el Tribunal Constitucional. ¿Se quiere hacer un procedimiento de reforma constitucional? Perfecto. No es un tribunal constitucional que se va a encargar de modificar la Constitución de acuerdo al propio procedimiento que establece la norma suprema, sino tiene que ser a través nuevamente de un procedimiento, en este caso, porque es parte de la estructura política fundante del Estado, será a través de una nueva asamblea constituyente. Entonces, puede venir, te digo, el Papa puede, no sé, resucitar Juan Gabriel y opinar lo que quiera, y no llegan a ser más que opiniones vacías. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en nuestro país, más allá de este tema puntual, es que se ha generado procesos de desinstitucionalización, donde instituciones que no deberían hacer ciertas cosas lo han hecho y han generado un descrédito. Y es así como hasta la fecha todavía seguimos sufriendo todo ese bajón o ese proceso de desestructuración, ¿no? Vemos cómo se está derrumbando la institucionalidad que de alguna forma estaba sosteniendo el Estado plurinacional, aunque el Estado plurinacional va mucho más a fondo. ¿Cómo ha sido ser defensora del pueblo en semejante crisis 2018-2019 y arrastrada hasta 2020 y lidiar con una administración gubernamental cuestionada desde el punto de vista de la legitimidad, pero que adujo hasta nuestros días y lo sigue haciendo, que el gobierno de Áñez fue constitucional, que lo que hubo, hicieron una ecuación medio engañosa, tramposa, no fue golpe, fue fraude, como si las dos cosas no pudieran ir por separado. Pudo haber perfectamente un fraude, pero también pudo haber, para generar, digamos, una salida política, un golpe de Estado, porque al final de cuentas hemos llegado a la conclusión, con la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la mano, que la asunción de Áñez fue inconstitucional. ¿Cómo fue trabajar en ese tiempo de tanta tensión, de masacres, de persecución y de muchísima violencia política? Fue bastante complejo.
hasta ahora yo no encuentro un término para lo que fue. ¿Cómo te sostuviste, no? Porque no ha sido poco tiempo. Día a día. Literalmente ha sido día a día, es una sobrevivencia de cada día. De cada día recoger todas las presiones, toda la depresión, toda la tristeza, todos los pendientes para poder de alguna forma asumirlo como fuerza, como motor para volver a salir al día siguiente. Y salir cada día, al inicio ha sido bastante complejo. Primero porque lo que tú dices es cierto, pudo haber existido un fraude y eso no implica, y así hubiese existido, no implica ni justifica la existencia de un golpe de Estado. No lo justifica. La forma en cómo asume Áñez, incluso, mira, yo recuerdo cuando estábamos elaborando el informe Crisis de Estado, para toda la parte de antecedentes hicimos un recuento de por lo menos julio-agosto del 2019. Y comenzamos a revisar todos los discursos de los líderes políticos en ese momento, de Luis Fernando Camacho, de Pumari, de Waldo Albarracín, María Galindo también creo que estaba en ese grupo a un inicio, y de otros actores políticos, ¿no? Algunos más cohesionados, otros menos cohesionados, pero era muy evidente, algo que no habíamos notado, sí debemos reconocer autocríticamente, muchas y muchos, fue que el discurso de bajar a un gobierno bajo lo que denominaron desobediencia civil, que en los términos en Bolivia era una irrupción del orden constitucional, pues ya lo estaban mandando. O sea, ya había una suerte de instrucción desde estos grupos, desde estos líderes, particularmente de Fernando Camacho y compañía, y de Carlos Mesa. Carlos Mesa fue uno de los que más embanderó el discurso de desobediencia civil, que en el fondo encarnaba. Él activó el detonante. Pero no, él activa el detonante en un momento, en un hito temporal. Pero el discurso ya había sido gestado por lo menos unos 3 meses con fuerza y de forma pública y clara, sin hablar de lo que hubo por debajo mucho antes. Entonces, coincido contigo, existía la posibilidad de que existan ambos, y en esa, no te puedo decir sorpresa, no sé cómo denominarlo, fue bastante complejo porque la crisis que inicia en octubre, después del 20 de octubre, después del proceso electoral, hasta la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, fue demasiado acelerado. Fue demasiado, extremadamente acelerado. Yo recuerdo que cada respuesta que intentaba dar el gobierno o era torpe o era a destiempo. Y la contrarrespuesta que obtenía era para profundizar más aún la crisis. Y algo que yo no olvido es, si tú recuerdas, el 10 de noviembre, ya cuando renuncia Evo Morales, hay un audio que saca, un video que saca Luis Fernando Camacho, donde dice que nadie se desmovilice, que nadie levante su punto de bloqueo, su punto de protesta, que nadie haga nada porque tenemos que, esto es hasta que salga. No era hasta que venga un nuevo gobierno, no es hasta que exista un nuevo mando en el Estado, no, es hasta que saquen al gobierno. Entonces, todo eso te dice que estábamos ante al menos ante una ruptura constitucional, si lo quieren llamar así, que ya cuando iba generando una nueva respuesta ya desde los bloques populares, no desde los sectores gubernamentales, porque ya no había gobierno, ahí fue muy complicado, fue demasiado, porque yo recuerdo llamar a los que habían estado por años en el gobierno, o nadie respondió, ya estaban fuera del país. ¿O estaban en la Embajada de México algunos? Algunos. Sí. Y, o estaban en la Embajada de Argentina, también sí, otros, o literalmente estaban pasando desaguadero. Esa es la verdad. Y claro, y los poquitos que quedaban estaban literalmente, y te lo digo, no te voy a decir qué autoridad, pero me decía, estoy encerrado en mi oficina porque tengo miedo de salir y es la única forma de mantenerme. Eran diputados.
Entonces no había nadie. Recuerdo que no había con quién hablar. No había con quién hablar. Y la policía estaba en una posición, o sea, totalmente armada para lo que estaba viniendo. Se estaban arrancando las huipalas de los brazos de los uniformes verde olivo. No, pero además los que 2 días antes nos decían Defensoría, vengan con nosotros, van a ver cómo no les golpeamos a estos jóvenes que están protestando airadamente en la calle, estaban ahora dándonos codazos o tirándonos las puertas en la cara a nosotros en ese momento como Defensoría del Pueblo, o estaban literalmente amenazándonos, o estaban fotografiándonos y tirando toda esa información en redes para que vengan a atacarnos. Yo recuerdo que uno de los momentos más frágiles, cuando había mucha tensión, empezaron a sacar mi dirección, mi teléfono, todas mis redes para que comiencen a atacarme y ver quién me podía hacer algo. Entonces, así actuó la policía. Y esa policía sigue siendo la que está ahora, porque no es que ha cambiado, no es otra. Y las formas o las actitudes igual se van moviendo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo al poder. Entonces, en ese momento donde no tienes a nadie y eres la única institución ahí, pobre, paupérrima, siempre arrinconado, no tomada en cuenta, particularmente durante el gobierno de los 14 años, entonces te ves en una situación donde dices, ¿y ahora qué? ¿Se desentendió de la Defensoría el gobierno del MAS, de Evo Morales, en alguna medida? Por lo menos en mi gestión, y esto puedo ser absolutamente franca, yo nunca tuve coordinación con el gobierno del MAS. O sea, mientras fui defensora. Y te acusaban de masista. Y me acusaban de masista y los masistas no me reconocían como masista. Más o menos iba en esa línea. O sea, una incomprendida por izquierda y derecha. Me imagino que sí. Lo que pasa es que la Defensoría llegó a ser muy minimizada. Si tú, después de la gestión de Ana María Romero de Campero, Waldo hace algunas cosas interesantes, pero no es una gestión realmente deslumbrante. Y la de Villena menos. La de Villena menos, aunque yo la verdad pensé que Rolando, que en paz descanse, con mucho cariño y respeto, iba a ser como el defensor más tibio que iba a pasar por la Defensoría. Creo que ya lo han superado. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando me toca asumir la Defensoría, además cuando entra David, igual con mucho cariño, yo le sigo teniendo un respeto fraternal a él, pues no estaba en el lugar que creo que él debió haber estado, que quería estar, que era la Defensoría. Entonces teníamos una Defensoría realmente en debacle. Y cuando me toca asumir, el primer año tratamos de darle un tono técnico y demás, pero ya cuando viene noviembre del 2019, todos los que supuestamente siempre hacían todo en el gobierno, en el Estado, en las instituciones, no había ninguno. Y nosotros estábamos literalmente con la única arma de defensa que teníamos eran nuestros chalecos y la voz. Y en ese momento yo dije, lo único que puedo hacer en ese momento es decir lo que está pasando y asumir las consecuencias. Y eso fue bastante duro, porque yo vengo de una cuna de derechos humanos donde denunciar una violación de derechos humanos debería ser como cuestionada, más si estamos hablando de masacres, si estamos hablando de torturas. Pero en ese momento la gente estaba tan tensionada, los medios de comunicación, el gobierno en su momento estaba tan en contra que era como cada vez que yo salía a denunciar eran golpes en la cara, ¿no? Eran golpes muy fuertes, desconocimiento de la institucionalidad, intentar procesos. A mí me han debido seguir como unos 8 o 9 procesos el gobierno de Áñez mientras yo estaba como defensora. Es decir, no era, y además que el acecho, ¿no? El seguimiento por parte de policías, militares, o sea... Era permanente. Era todo el tiempo. Era todo el tiempo. Y en la pandemia de COVID-19 fue peor. Un episodio que igual no olvido, yo había llegado de Ginebra después de ir a denunciar al gobierno de Áñez por todo lo que estaba pasando. Estaba en una cuarentena obligada. Pasó la cuarentena y yo continué con mis funciones. No sé si recuerdas que no dejaban ingresar a los compatriotas bolivianos por la frontera de Chile. Exactamente, sí. Yo salí a denunciar, me peleé con el ministro de Defensa, me peleé con el ministro de Gobierno, estábamos preparando acciones constitucionales en contra del gobierno de Áñez, que les ganamos además. Y en ese momento aparecieron 2 vagonetas, no recuerdo, unas 10, 12 personas entre las 2 vagonetas, que primero me llamaron y estaban buscándome y estaban yendo a la casa de mis padres.
porque había una dirección que estaba en uno de mis carnets donde decía que ese era mi domicilio, entonces estaban yendo a buscarme ahí. Y yo, de verdad, algo que siempre he cuidado es mi familia, y yo dije, bueno, no vayan ahí, no estoy ahí, yo estoy en esta dirección, y les di mi dirección. Aparecieron las 2 vagonetas, se quisieron meter al edificio primero, y yo recuerdo y dije, bueno, aquí hay 2 posibilidades. Una es dejar que me hagan lo que quieran, o 2, asumir actitud y ponerlos en su lugar. Entonces yo recuerdo que salí a la puerta del edificio, había un médico del CEDES, uno solo, y el resto eran policías con cámaras, con todo. Entonces agarré, abrí la puerta y le dije, bueno, el procedimiento del CEDES marca que usted, que es el médico, puede ingresar, el resto se queda fuera. Y les boté la puerta. Y ya con el médico a solas le dije, usted sabe que esto es ilegal. Y me miraba, me dijo, sí, pero me están trayendo para hacer esto. Me están presionando, claro. Sí. Le dije, perfecto, vamos a esperar 2 minutos y usted va a salir y va a decir que no tengo nada. ¿Y tú estabas sola? Sí. ¿Y cuántos eran ellos? Pues ya eran como 12. ¿12? Sí. Una docena tú sola contra el mundo. Sí. Impresionante. Sí. Y el médico se dio cuenta de que además que no me iba a poner a llorar ni nada. No. Entonces me dijo, está bien, doctora, me dijo. Perfecto, esperamos 2 minutos, le dije, salga. Tengo una pregunta que pasa por una duda o una confusión. Áñez decide el decreto 4078, que es prácticamente la licencia que les da a los policías y a los militares para reprimir. Sí, para matar. Licencia para matar, como en las películas de James Bond, así de claro. Pero en medio se cruza el tema de la llegada del Grupo Internacional de Expertos Independientes. ¿Cómo llega el GIEI con semejante cosa como antecedente? No entiendo bien en qué momento sucede y quién convoca o cómo terminan llegando al país y comienzan una tarea que ha continuado teniendo repercusión con su informe final, que es importantísimo, y del que ustedes han hecho eco, o ellos más bien de ustedes, porque creo que el informe de la Defensoría fue muy esclarecedor, y está en un libro que yo escribí que se llama Democracia Interrumpida. En realidad yo creo que el GIEI en gran medida se colgó del trabajo de ustedes, lo utilizó muy bien, pero al final los resultados son muy contundentes. ¿Qué pasó ahí? No tengo claridad en este asunto. Son momentos distintos. El 10 de noviembre, antes del 10 de noviembre, esto ya se anunciaba. Entiendo que personeros del gobierno todavía de Evo hacen la invitación, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, Comisión y Naciones Unidas, para que vengan grupos a visitar Bolivia. O sea, y ese es el procedimiento, o sea, una comisión interamericana, un grupo de Naciones Unidas no puede llegar al país sin pedir permiso. Claro. Entonces ellos, entiendo que esa fue la última gestión, hacen esa invitación. El primero en llegar es el grupo de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ellos llegan primero. Es un grupo que llega entre el 9 y el 10, o sea, ellos vieron de primera mano, me recuerdo que llegó un italiano y uno más que ya no recuerdo. Días después, hasta el 15 de noviembre, aproximadamente, entre el 15 y el 19, llega el segundo grupo. No, entre el 19 y el 25 de noviembre, no llega el GIEI, llega un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esa invitación que había sido mucho antes. ¿Qué pasa en medio? Evidentemente, de Bolivia, si tú revisas los medios de comunicación, no salía nada. No había nada. Si tú revisas los pronunciamientos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, cualquiera, paralelas, no paralelas, no salía. ¿La de Amparo Carvajal o la otra? O la otra, no pasaba nada. De organizaciones no gubernamentales, no voy a dar nombres, pero ninguna decía silencio nada. Absoluto. Un silencio absoluto. Y claro, a mí me empezaron a contactar y me dijeron, defensora, no tenemos información de nadie. O sea, no había contraparte boliviana. No había nadie. O sea, ni los exgubernamentales, no había nadie. Entonces yo le dije, perfecto, le digo, pero nosotros hemos sacado nuestro portal. Me dice, justamente porque usted ha salido en el portal, le estamos contactando, entonces queremos que nos dé información. Nosotros empezamos a darles toda la información. Decimos, esto ha pasado en el proceso de elección,
Nosotros teníamos un conteo desde el 20 de octubre de cada herido, o sea de lo que el gobierno los denominó como pititas, digamos, pero en los que estaban ahí afrontando al gobierno de Morales. Teníamos los datos de cada muerte, teníamos los datos de las personas que ingresaban a celdas policiales, por cuánto tiempo se quedaban, cuál era el contenido. Teníamos todo en ese momento, porque nosotros habíamos hecho nuestro trabajo. No estábamos recogiendo ni leyendo prensa, estábamos nosotros en territorio. Y eso fue complicado. Y a medida que iba pasando los días y como iban agravándose todo, seguíamos nosotros recorriendo. Entonces nosotros le damos la información a la comisión y la comisión particularmente dice, vamos a ingresar a Bolivia. Y ellos ingresan antes del 25 de noviembre. Sí. Ellos ingresan y yo me encuentro con ellos en Sacaba. Justamente yo había terminado un proceso de negociación con el gobierno de Áñez y los sectores que estaban en Cochabamba haciendo los bloqueos. Habíamos llegado a un acuerdo. Mucha de la gente de base no quería reconocerlo. Me toca ingresar a Sacaba y nos volvemos a encontrar con la comisión en Sacaba. La comisión pudo ver, no porque les contamos, no porque les contaron, pudo conversar con las instancias y gracias a eso la primera instancia que saca un informe en realidad no es el GIEI, es la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo saca, si no recuerdo mal, entre el 10 o 12 de diciembre del 2019. En ese informe, que es de primera mano, donde ellos acababan de salir de los lugares y acababan de hablar con personeros del gobierno, de policía y militares, ellos dicen, aquí hay masacres, aquí ha existido torturas. Y empiezan a dar un detalle de todo lo que estaba pasando. Ese hecho, Julio, todo esto que te estoy contando, ha sido como el punto donde el gobierno dijo, nos habíamos olvidado terminar de quebrar esta institución. Claro, había que silenciarla. Había que silenciarla. Y a partir del 25 de noviembre comienzan a tomarme las oficinas, tomarme la oficina nacional. Yo recuerdo que Murillo empieza a llamarme, a hacerme amenazas de todo tipo, de las que te puedes imaginar, hacerme, en su lógica muy tonta, ¿no? De hacerme prohibiciones de hablar, prohibiciones de contactar gente, a una suerte de chantajearme, de decirme, ¿usted quiere que esta oficina o a este funcionario lo dejen de molestar? Bueno, entonces cállese, o deje de mandar información, o páseme la información que usted va a mandar antes de que salga públicamente, una cosa así absurda. Entonces eso agravaba mucho más nuestra situación. Y mira, yo recuerdo que pasó el 10 de diciembre y yo estaba hecha bolsa, la verdad. Y seguíamos con el asedio. Entonces yo ya había presentado mis medidas cautelares porque no soy yo la que decide presentarlo, es la propia comisión que cuando escucha todo lo que estábamos pasando me dice, defensora, ¿y usted no ha pensado presentar una medida cautelar? Porque es la única medida que te autoprotege, pues. Porque era la única. Claro. Y yo les dije, no, porque estoy tan pendiente de todo lo que está pasando, que lo último que se me ha pasado por la mente es hacer eso. Y presentamos. Y como ya el acecho era más fuerte, tú recuerdas a Nelson Cox en Cochabamba, a medianoche, en la madrugada, iban a petardear el edificio donde él vivía. Teníamos en Santa Cruz la imposibilidad de poner el letrero de la Defensoría. En Potosí habían ingresado grupos a poner candados. O sea, eso estaba creciendo. Y en mi caso, no te digo, o sea, yo podía estar con la gente, pero no podía estar cerca a un policía o militar porque ya estaba en peligro, era muy difícil. Y ahí yo recuerdo, estaba a punto de renunciar. Yo dije, sí, la Defensoría no puede, o sea, es demasiado difícil que esto siga. Y me acuerdo que llamé a uno de los personeros de la comisión y le dije, o se pronuncian, digo, no les estamos pidiendo. Dice, pronúnciense, así me vayan a negar, pero pronúnciense porque esto ya es insostenible, ya no se puede. Fue un infierno. Fue un infierno. Te voy a interrumpir un ratito, vamos a hacer una pausa y continuamos este relato que no nos lo podemos perder. Vamos a la pausa. Le hemos
cortado la respiración a Nadia Cruz, que nos estaba relatando ese momento tan intenso. Por favor, continúa y luego seguimos con otras preguntas. Claro, no. A los días llega la resolución de la Comisión Interamericana, nos da medidas cautelares a Nelson Cox, a mi persona y, no recuerdo, a una actual senadora, Patricia... No recuerdo. Patricia Arce. Patricia Arce, mira cómo. Sí. A la que le echaron la pintura roja en la cabeza. Sí, que la La sometieron. humillaron, le hicieron arrodillar. Sí. A nosotros nos dieron las cautelares y te soy honesta, ese fue el único respiro institucional que había recibido entre noviembre del 2019 y el 25 de diciembre del 2019. O sea, yo dije, bueno, con esto o salimos adelante o salimos adelante, porque estábamos enfrentando un gobierno bastante fuerte y bastante agresivo. Mi primera reunión fue con el ex procurador, no recuerdo ya su nombre porque ese señor realmente es un X. Y te cuento que casi nos golpea. Sí. Casi llega a la agresión física. Literalmente. Estábamos sentados en una mesa, estaba él, te juro que no me acuerdo su nombre, lo hice venir a Nelson de Cochabamba, le dije, bueno, ahora vamos, nos reunimos con la Procuraduría y les decimos, ¿cómo nos van a proteger? Ustedes tienen la obligación. El tipo se alteró, te juro que hizo caer el vaso, estaba a punto de pararse, y dijimos, bueno, con usted no podemos hablar nada, nos vamos. Cuando tenga una respuesta, vaya a consultar con sus técnicos de lo que puede hacer no por nosotros, para cumplir una obligación del Estado, nos avisa. Y nos fuimos. Y con eso dijimos, bueno, aquí o nos portamos más duros o nos van a terminar la reunión, porque esto es lo único que tenemos. Y te cuento que comenzamos a salir con más fuerza y ahí fue donde ya empezaba a desmovilizar su gente, el gobierno de Áñez. Esa la RKC, esos que ahora se dan de angelitos, esos que para venir a la Defensoría en Cochabamba metían armas. Esos empezaron a levantar los bloqueos. Esos que venían a petardear, que nos seguían, que nos amenazaban. La Resistencia Juvenil Cochala. Ellos, la RJC. Empezaron recién, después de la medida cautelar, a bajar el tono y a retirarse un poco de nuestro paso. O sea, dejar de petardear la casa de Nelson a las 2 de 3 de la mañana. O sea, dejaron de hacerlo. Se fueron calmando un poco, de a poco. De a poco. Sí. Y además porque nosotros estábamos como que, bueno, nos hacen algo, le decimos a la comisión, porque ya tenemos esto para defendernos. Y eso nos ayudó muchísimo para continuar. Pero bueno, luego encontraron otras formas, ¿no? De desconocerme, meterme. Me han debido tener 8 o 9 procesos penales por tonterías. Empezaron a hacerlo, pero bueno, seguimos. Bueno, han violado los derechos humanos de una manera absolutamente grosera, atroz, pero después se victimizan. Y Áñez nunca pidió disculpas, nunca reconoció que habían cometido errores, jamás va a reconocer que su gobierno fue un gobierno inconstitucional, y sigue diciendo que no ha habido debido proceso contra ella, y persiste en la idea de que lo que debió hacerse contra ella era un juicio de responsabilidades por el caso Golpe de Estado 2, cuando eso no correspondía. En el caso Golpe de Estado 1 sí, porque ya era presidenta y por lo tanto se la estaba juzgando por sus actos a partir de su asunción como presidenta. ¿Cómo lees tú ese comportamiento tan persistente, tan gélido, tan inhumano, si se quiere, en el que jamás ha habido una palabra de reconocimiento? A Tuto Quiroga le hicieron en un debate una mención de las masacres y él miró para otro lado y dijo que lo estaban insultando. Son de una soberbia impresionante. Totalmente. Y creo que los resultados finales del informe final del GIEI son devastadores para ellos, ¿no? Para ellos, y un plus que tiene el informe del GIEI que no tiene el de la Defensoría en su momento, es que ellos hacen una precisión mucho más puntual del rol del Ministerio Público con el ANCHIPA en su momento. Fue devastador en relación al acceso a justicia a las víctimas. La ANCHIPA, bajo su gestión en su momento, en lugar de perseguir a los asesinos, a los genocidas, a los masacradores, se encargaba de perseguir a las víctimas. Cuando las víctimas tenían la intención de ir a declarar, empezaban a perseguirlas, a dar los datos a los policías, y esos policías empezaban a perseguirlas. Entonces,
las víctimas han tenido durante el gobierno de Áñez y más suave durante el gobierno de Arce, serias dificultades para que sus procesos se esclarezcan en sede judicial, porque se han esclarecido por la Institución Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, que es la Defensoría del Pueblo, y por un grupo de expertos internacionales, incluso independientes a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí no hay pierde. A ver, pero voy a iniciar por lo último que tú decías. ¿Juicio de responsabilidades o juicio ordinario? Cuando Áñez pide el juicio de responsabilidades, se entiende porque si a Luis García Meza Tejada se le ha hecho un juicio de responsabilidades o si a Hugo Banzer Suárez se le ha hecho un juicio de responsabilidades, implica que quienes han detentado una presidencia aún hayan asesinado gente a sangre fría, como lo ha hecho Banzer, García Meza o Áñez, les correspondería. En esa lógica procedimental y fría, cuando no estamos hablando de justicia, sino estamos hablando de procedimiento. La letra muerta de la ley. La letra muerta de la ley. Ahora bien, ¿tú te acuerdas cuántos años demoró a las víctimas de García Meza llevar un juicio de responsabilidades? Exacto. Implica que muchas murieron en el camino. ¿Tú recuerdas? Muchas no encontraron justicia jamás. Se llegó a una sentencia en el caso de Arce Gómez y García Meza. Sí, ellos sí. Ellos sí. En el caso de Banzer, se logró llevar eso a un juicio de responsabilidades. Banzer terminó muriendo de cáncer antes que ser puesto en el banquillo de los acusados, después de que había desaparecido gente. Me imagino, entiendo que bajo esa lógica, los masacradores entienden que pueden tener ese ciclo de impunidad. Y eso es lo que hay que ver, y ese es el análisis correcto si hubiera una visión de derechos humanos institucional en el país. No se trata de decir qué procedimiento aplica, sino cuál es la ponderación de derechos, tomando en cuenta el proceso histórico que han tenido. Es muy leguleyo es eso. Ni siquiera es leguleyo, porque hasta para ser leguleyo tienes la posibilidad de tener un poco más de apertura al momento de analizar este tema. Cuando la Comisión Interamericana, cuando el Alto Comisionado, cuando el GIEI, cuando la propia Defensoría del Pueblo le ha ordenado al gobierno que se haga una investigación seria, profunda, respetuosa de todos los derechos de todas, todos y todes, etcétera, pero que se acceda a justicia para las víctimas, le está diciendo, usted vea la forma. Y si tú como gobierno, cuando estaba iniciando Arce, tú los escuchabas a Tuto Quiroga decir que no iban a permitir que se juzgue nada, que no habían sido masacres, había sido fraude en la misma lógica, y demás, lo que te están diciendo los partidos políticos o las fuerzas políticas es que no van a permitir que se le haga un juicio de responsabilidades. O incluso ahora, cuando han señalado de, no, pero entonces que ingresen a juicio todas, por lo que hubiese pasado meses antes, te están diciendo que van a poner en controversia los hechos que ya han sido dilucidados por otras instancias o que van a tratar de generar más bloqueos para que ese proceso avance. Entonces ahí te toca hacer un proceso de ponderación de derechos. Y evidentemente no cualquier juez lo puede hacer. No puede hacerlo cualquier juez. Cualquier juez te va a decir debido proceso y se va a cerrar ahí. Tiene que haber una ponderación de derechos y decir, en este panorama, yo que soy sistema de justicia, yo que soy el dador de justicia, tengo que ver qué derecho voy a ponderar. El derecho de la señora que ha sido apuntada como masacradora, o el derecho de estas víctimas que se ha demostrado que han sido víctimas de masacres, víctimas de torturas. ¿Cuál es mi responsabilidad ahí? Pero eso no se lo ha hecho. No se lo ha hecho. Y no existe intención. Yo, la verdad, lastimosamente considero que ese proceso va a quedar como lo que ha sucedido con las desapariciones forzadas de Hugo Banzer Suárez, como los asesinatos que han ocurrido en el gobierno de García Meza, en un manto de impunidad socapado por un discurso de debido proceso y de institucionalidad lejana del pueblo, lejana de los derechos humanos que quieren sostener eso. Por otro lado, hay que recordarle a Áñez que incluso después de la irrupción en cómo ella sube, después de autoproclamarse en un congreso, una asamblea legislativa, ella... Sin sesión. Sin sesión. Pero digamos que eso
digamos que se lo pases, digamos que como no había nadie que te conteste el teléfono en el país, ella dijo, yo soy buena persona, me parece que soy Sus buena amigos changa. habían impedido que se instalara la sesión del Senado. Pero digamos que ella en su lógica de voy a vaciar este poder que parece que nadie quiere, lo asume. Más allá de eso, algo que no puede desconocer Áñez es que ella no podía sostenerse en esa silla si no mandaba a matar a la gente, y ella lo sabe. Si Áñez no mandaba a las operaciones conjuntas policiales y militares, la resistencia popular no la iba a dejar mantenerse en el poder, porque la gente no la quería, habían bloques que habían salido fuera del MAS, fuera del gobierno, que habían salido a defender el Estado plurinacional en su momento. Y eso, paréntesis, es algo que no termina de entender los posibles presidentes, la persona que vaya a ser presidente de este país. Que aquí no se trata del más sigla o no sigla. No se trata de un líder o 2 líderes o 10 líderes políticos. Se trata de una lucha que es histórica en el país, que va a representar a quien sea o no sea masista. Entonces, ojo ahí con lo que más allá venga. Pero bueno, volviendo al tema, Áñez sabía y ella es consciente que la única forma de sostenerse en esa silla era matando gente, y lo hizo. Y no le tembló la mano. Por eso a mí no me da ni siquiera un escalofrío, ni siquiera se me seca la boca para decir, a mí no me da pena lo que ella está pasando, porque se lo merece. En esa lógica, la justicia ha liberado a Camacho y a Pumari porque tenían detenciones preventivas, pero no se ha atrevido a hacer eso mismo con Áñez, porque Áñez sí tiene una sentencia por 10 años. Y es lo único que la detiene. Pero que ya el propio presidente del tribunal ha dicho que hay que ver procedimientos. Como te digo... Quieren anular la sentencia, en eso están. Es una revisión extraordinaria. Que bajo una lógica de las causales para meter una revisión extraordinaria no tienen ningún argumento. No lo tienen. Pero fuera de eso, te soy honesta, Julio, y es algo que yo sí he criticado bastante y lo he dicho públicamente. Las víctimas no han tenido la posibilidad de tener un ministerio público a la altura de una investigación de derechos humanos que se merecía. Si tú revisas el caso de Sencata, cuando yo ingresé el 20 de noviembre del 2019, al día siguiente de la masacre, los fiscales y los médicos forenses no sabían cómo hacer para hacer desaparecer la prueba, no sabían cómo hacer para minimizar el tendal de cadáveres. Era un tendedero de cadáveres. Esa es otra imagen. Terrible. Muy fuerte. Sí. Y el olor. Yo ingresé, me estoy yendo a otro tema, pero yo ingresé el 20 de noviembre del 2019 contra viento y marea, llevando fiscales y médicos forenses a la iglesia de Sencata. Sí. Y en el puente había un grupo de gente que tenía la cara muy brillosa. Y eran las lágrimas que se habían secado. No tenían armas, no tenían palos, no tenían piedras. Y lo único que gritaban era justicia. Cuando me vieron, logramos ingresar a la iglesia. Cuando logré ingresar a la iglesia, lo primero que vi fueron las bancas y eran bultos. Veía un poco más abajo y eran charcos de sangre. Eran los muertos que estaban terminando de desangrarse en las bancas de la iglesia donde la gente va los domingos a escuchar misa. Esa imagen, solo esa imagen, te da la justificación suficiente para decir que la gente en el Alto nunca intentó entrar tomar la planta. Nunca. Que eso es una verdadera... Esa es una mentira. Mentira, sí. Que la gente en Sacaba no se dispararon entre ellos. Y que fueron los policías militares y otros civiles paraestatales que ingresaron y los mataron a quemarropa. Porque los disparos eran en la cabeza, en el tórax. Todos fueron a matar. Entonces, por eso la gente merece justicia. No creo que la obtengan en Bolivia. No menos en el siguiente gobierno, aunque
En eso debo reconocer que Paz es mucho menos agresivo, o no ha estado involucrado. He tratado de hacer un recuerdo, no ha estado involucrado. El autor de la salida de Evo Morales de Bolivia es Tuto Quiroga, con el comandante terceros de la Fuerza Aérea, es clarísimo. Tuto Quiroga estaba recibiendo a Camacho en noviembre del 2019 en el aeropuerto cuando él llegó a La Paz. O sea, él es parte. Claro. Y una de las razones justas fue embajador itinerante para contarle al mundo lo estupendo que era el gobierno de Áñez. Pero una de las razones por las que se hace más cuesta arriba que las víctimas consigan justicia si es que Tuto Quiroga ingrese al gobierno o a la presidencia, es que justamente Tuto Quiroga está implicado o ha sido parte de todas las violaciones a los derechos humanos, al menos en noviembre del 2019, que han ocurrido en el país, porque eran la única forma de sostener a Áñez. Bien, has hecho un trabajo muy impresionante. Estarás contenta por eso, pero con el dolor a cuestas, porque la carga de dramatismo y de tragedia son muy fuertes y a veces eso te quiebra y es absolutamente comprensible, pero has hecho un trabajo que ha dejado una evidencia testimonial, jurídica, que no admite contrastes y no admite posibilidades de ser rebatidas. ¿Sí? Me siento tranquila. Te juro que una de las razones, una de las razones para haber hecho todo lo que debía hacer y lo que podía hacer en el marco, lo que realmente me permitía, es que yo no he traicionado a nadie. Y cuando me refiero a nadie, no me refiero a un expresidente o a un ex líder político o a un candidato, a nadie. Me refiero a que yo tengo la tranquilidad de decir que el día en que yo me muera, cuando la última persona a la que vea sea yo misma, voy a poder decir, estamos tranquilas y nos estamos yendo en paz, porque no nos hemos traicionado, no nos hemos vendido y no nos hemos callado ni por miedo ni por plata, más allá de las consecuencias que hayan ocurrido. Y lo otro es que, te puedo ser honesta, yo como defensora, como viceministra, como ciudadana de a pie, actualmente como defensora de derechos humanos, tengo la tranquilidad de poder caminar en las calles, de poder estar en diferentes lugares, populares, no populares, totalmente tranquila. Totalmente tranquila. Siempre habrá una desubicado, pero más allá de eso, tener tranquilidad y paz es, creo que, la mejor recompensa. ¿Qué defensoría dejaste a tu sucesor? ¿Cómo la has dejado? Creo que la has dejado fortalecida porque el rol que han jugado en la defensoría ha sido crucial para el país y sigue siéndolo, y se sigue escribiendo y se va a seguir escribiendo. Y cuando la cosa queda escrita y los argumentos son contundentes porque los hechos hablan por sí mismos, ya casi no hay nada que discutir o debatir y no hay posibilidad de admitir versiones antojadizas, tendenciosas que quieren torcer la visión de la historia. Mira, yo he dejado una defensoría muy fuerte. Te cuento una anécdota. Cuando estaba rolando, tenía muchos complejos, creo yo, e hizo un cambio del logo de la institución. Pensando que podía relanzarse y tener... Claro, es mi defensoría con mi propia imagen. Exacto, ¿no? Y además rompo con esa idea de que todo era lana amarilla, todo era igual y demás. Me acuerdo que mucha gente que eran lo que se denominaban los antiguos estaban pero así aterrorizados, estaban indignados, pero bueno, eso siguió su curso porque es un tema institucional. Ese logo no lo conocía nadie, absolutamente nadie. No fue por mí, fueron por las circunstancias y el trabajo que se pudo hacer, no solo por mí, por un equipo grande que en ese momento era funcional a mi gestión. Solo la imagen de la defensoría no fue conocida solamente en Bolivia. O sea, que eso ya era mucho. O sea, tú ibas a un pueblo X y te podían reconocer solamente por el chaleco con el logo de la defensoría. Ese logo o esa imagen ha sido reconocida a nivel Latinoamérica, ha sido reconocido a nivel Estados Unidos, Norteamérica, ha sido reconocido a nivel Europa. El informe de crisis de Estado es uno de los informes con mayor cantidad de descargas que ha alcanzado y visualizaciones. O sea, y está en universidades. Yo recién lo he encontrado en instituciones de Perú y de otros países como un documento oficial. Es decir,
ha tenido un alcance bastante significativo. Bueno, los chicos de Harvard, los de la clínica de Harvard también lo han utilizado como referencia fundamental, ¿no es cierto? El GIEI lo ha utilizado. Pues, para comenzar. Es decir, ha tenido un impacto bastante fuerte. Creo que se dejó una defensoría con muchos recursos. Se dejó una defensoría con... Institucionalmente fuerte. Institucionalmente fuerte. Sí, y con un grado de legitimidad que también había superado bastante a las anteriores gestiones. ¿En qué está ahora? No lo sé. Bueno, última pregunta. Fuiste viceministra de Igualdad de Oportunidades y que tiene que ver con derechos humanos. ¿Cómo fue ese tu paso? Así, de manera breve. Supongo que es tu última incursión en la vida pública, en la gestión pública, y ahora estás dedicada a la actividad independiente, ¿sí? Sí. Lo resumo. La única razón para aceptar ser viceministra de Igualdad de Oportunidades fue porque me permitía continuar con una agenda de derechos humanos en la que todavía creo. Y porque tanto el presidente como en su momento el ministro Lima me aseguraron que yo tenía esa posibilidad de hacer ese trabajo independiente, técnicamente. La razón por la que yo salgo del gobierno es porque para mí queda totalmente claro, incluso antes de mi salida, de que el gobierno de Luis Arce había roto con la agenda de derechos humanos y no había punto de reencuentro. Adiciono a esto, ya saliendo del gobierno, entre diciembre del año pasado y junio de este año, me he encargado, junto a un equipo, de hacer un recuento, que lastimosamente no lo ha hecho una institución en Bolivia, un recuento de todas las violaciones a los derechos humanos que ha cometido Luis Arce, al menos en contextos de protesta. Luis Arce se ha encargado de apresar a aproximadamente 303 personas en 25 meses. De esas 303 personas, al menos el 70 al 80% las ha acusado de terrorismo. Ha sido permisible a que al menos existan 4 casos de violencia sexual contra mujeres en situación de protesta por efectivos policiales, 2 consumadas y 2 con tentativa de violación. Entonces, cuando tú no te identificas, o sea, para mí continuar en el gobierno de Luis Arce ya no existía una posibilidad de continuar con un trabajo en mi área, en que es los derechos humanos. Y peor aún, estábamos ya ante un gobierno que es abiertamente un violador de derechos humanos. Y lastimosamente yo creo que esa es una de las cosas por las que se lo va a recordar a Lucho, y da mucha pena. Este gobierno pudo haber acabado mejor, o por lo menos no tan mal, pero decidió hacer una lucha irrisoria internamente, de la cual no tengo nada que opinar, pero que ha tenido graves consecuencias para la población y para la agenda de derechos humanos. Por eso fue mi paso de ingreso, y justo por la misma razón fue mi paso de salida. Sí. Bien, Nadia, muchísimas gracias por tu tiempo, explicación, un testimonio importantísimo para nuestra historia contemporánea. Seguramente seguiremos en el debate público y conversando. Y a ustedes, gracias por su atención. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.